Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre código QR y hoy estaremos hablando acerca de cómo crear un código QR para mi negocio. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Puede ser que en este caso estés empezando un emprendimiento o estés empezando con un negocio y quieres en este caso crearle un código QR para así estar muy actualizado con las cosas de hoy en día y que sea fácil de ver en este caso lo que sería tu negocio. Déjame decirte que para crear un código QR en sí es demasiado sencillo, ya que hoy en día hay páginas en lo cual tú puedes entrar, crear tu código QR a tu gusto y guardarlo para ti. Y para ello voy a enseñarte cómo podemos hacer para crear un código QR para tu negocio. Por eso quédate con nosotros. Entonces, una vez acá queremos saber cómo podemos nosotros crear lo que sería un código QR para nuestro negocio. Y pues como te dije, hoy en día existen muchas páginas en lo cual puedes utilizar para crear tu propio código QR al estilo que tú quieres. Y para ello vamos a irnos primero a lo que sería al navegador o a cualquier navegador y vamos a poner acá creador de código QR. Una vez acá, como puedes ver, nos aparece. Como puedes ver, hay muchos en lo cual puedes. En mi caso, digamos que voy a utilizar el primero. Y una vez acá, como puedes ver, en este caso sería para tu negocio. Ya sea tu negocio, puedes poner URL, puedes poner un evento, un Wi-Fi, PDF, lo que tú quieras, ¿ok? Como puedes ver acá. En este caso, vamos a ver, digamos, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Vamos a entrar a este para ver si nos salen negocios, ¿ok? Y aquí te dice sitio web, PDF, lista de enlace, Becar, empresa, ¿ok? Comparte tu información sobre tu negocio y lo que vas a hacer es seleccionar esta opción y aquí lo primero, ¿ok? En este caso te dice diseño. Elige el tema cromático para su página, sea este diseño, sea este, sea este, sea este, sea este o sea este. Lo que tú quieras en este caso. Tenemos acá el color primario, puedes elegir tú mismo el color, pues lo que quieras. Tenemos la información del negocio, una imagen del negocio, la compañía, en este caso el nombre, el título y el subtítulo. Ok, hoy puedes añadir más. También tenemos lo que sería en este caso el horario de apertura, ya sea de lunes a sábado o hasta domingo, de lunes a domingo. Pones acá. Tenemos lo que sería la ubicación de tu negocio, donde quieres que sea, donde se encuentre tu negocio. Tenemos la información de contacto, ya sea en este caso añadirle redes sociales, como puedes ver. Y también puedes poner una reseña acerca de tu negocio, como puedes ver acá. Y también te dice elijas los servicios disponibles en su local. En este caso vamos a ver acá, ya sea Wi-Fi, asientos, lo que tú quieras. Tenemos lo que sería también fuentes, ok, como puedes ver acá. Haga que su página sea única con fuentes originales. Tenemos la pantalla de bienvenida, como puedes ver. Tenemos acá el nombre del código QR y tenemos lo que sería una contraseña. Esto sería en sí, añade el contenido a tu código QR. Luego de esto le vas a dar en siguiente y te va a salir acá la opción de diseñe el código QR. En este caso, diseñar tu propio código QR, poner el estilo que tú quieres. Y ya por último, el último paso sería descargar el código QR. Entonces así podemos crear un código QR para nuestro negocio. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.